Hola a todos. En este video quisiera dar a conocer un poco acerca de la existencia de Dios. Hoy en día, bajo el concepto del neopositivismo lógico, hablar de Dios se dice que carece de sentido. Eso quiere decir que hablar de Dios prácticamente vendría siendo un mito, o hablar de Dios prácticamente vendría siendo algo que no tiene nada de sentido. Yo quisiera en este pequeño video hacer mención acerca de unos videos que a lo mejor están rodando en YouTube y quisiera hablar un poco acerca de lo que es una verdad. Y para nosotros entender el concepto de Dios vamos a ver qué es primeramente una verdad. Una verdad, quisiera tomar algunas palabras, por ejemplo, de Nietzsche. Nietzsche dice que nosotros con nuestros conceptos hacemos o formamos una verdad. Entonces, bajo estos conceptos nosotros vamos a decir que nosotros figuramos una verdad. No estamos hablando de una verdad absoluta. Estamos hablando de muchas verdades que hay hoy en día. Por ejemplo, quisiera tomar las palabras de Kant o quisiera tomar las palabras de René Descartes, que hablan un poco acerca de que nosotros interpretamos el mundo o interpretamos el mundo exterior, y en eso, entre los sentidos, nosotros podemos interpretar una verdad. Por ejemplo, todo lo que nosotros interpretamos por la vista, lo que nosotros interpretamos por el olfato, por los gustos, por el tacto, todo eso a nosotros configuramos o articulamos o armamos una verdad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un león que a lo mejor ve en blanco y negro, para él su verdad será a lo mejor que toda la realidad es blanca y negra. Para una persona que en este momento esté sintiendo frío, esa va a ser su verdad, y a lo mejor que yo esté sintiendo calor versus mi verdad, que él puede estar sintiendo algo totalmente opuesto a lo mío, pero eso va a ser su verdad versus mi verdad. Entonces vamos a decir que cada verdad entra por los sentidos y nuestros sentidos interpretan esa verdad. Vamos a hablar de muchas verdades hoy en día. No vamos a hablar de una verdad absoluta, pero sí vamos a hablar de muchas verdades. Dentro de esas verdades está la política, tenemos la religión, tenemos también lo que es la ciencia, que nos aportan un poco acerca de muchas verdades que nosotros conocemos hoy en día. Y también vamos a tomar en este día el ateísmo. Entonces vamos a decir que existen muchas verdades de las cuales divagan en este mundo o andan en este mundo de muchos aspectos. Entonces nosotros vamos a decir que cada verdad la vamos a relacionar en esta vida de alguna cierta forma así. Esa va a ser una verdad, pero también vamos a tomar otra verdad, que a lo mejor va a tener cosas que coincidan con la otra. Por ejemplo, la ética, que a lo mejor coincida con la religión, cosas que a lo mejor están en la política, o que están en la justicia, que también están en la religión, puede ser la ética o la moral, y también a lo mejor la ciencia tiene parte de lo que es la política, y también tenga parte de lo que sea la religión. También así podemos decir que a lo mejor el ateísmo no tenga parte de todo esto, y vamos a dejar en este día el ateo acá afuera, en un cuadrito afuera. Entonces vamos a decir que muchas verdades coinciden unas con otras. Entonces vamos a decir que cada verdad es propia, pero tiene en ciertos aspectos coinciden en la vida cotidiana, coinciden una de la otra. Entonces vamos a decir que estas son verdades, y este es todo el círculo en donde nosotros nos manejamos en el espacio-tiempo. Nosotros vamos a decir que este es donde nosotros nos desenvolvemos, todo lo que nosotros tenemos como conocimiento en diferentes áreas de la vida, en diferentes puntos de vista, y están encerrados en este cuadro. Y en ese cuadro nosotros no vamos a ver nada más allá de lo que nosotros hablemos, o a lo mejor deduzcamos, o a lo mejor nosotros pensemos acerca de Dios. Lo que pensemos acerca de Dios en esta área, a lo mejor va a ser de otro punto de vista de cómo la piense en esta área o en esta área. Pero todas estas van a interpretarse y van a tener límites donde nosotros podamos pensar, una mente finita, donde nosotros podamos pensar que lo vamos a poner con paredes finitas, que nosotros podamos pensar acerca de Dios. Pero Dios está mucho más allá de todo eso. Lo que piensa un ateo siempre va a haber en su conocimiento, a lo mejor científico, en ese conocimiento que él piense acerca de Dios, pero va a estar siempre encerrado en un mismo círculo, y así todo lo que nosotros pensemos vamos a tener un conocimiento limitado acerca de Dios. Pero Dios no está dentro del universo, Dios está fuera del universo. Entonces,
Como Dios está fuera del universo, todo lo que nosotros pensemos, podemos dar nosotros diferentes puntos de vista, o podemos nosotros dar diferentes aspectos de cómo nosotros podamos concebir a Dios o podamos concebir la idea de Dios, pero eso va a ser dentro de este cuadrado. Dios está fuera de eso. Nosotros no conocemos a Dios a cabalidad y por eso nosotros no podemos decir cómo es Dios exactamente. Entonces Dios está fuera de eso. Lo que el ateo diga, todas sus interpretaciones, todas sus ideas, todas sus teorías, a lo mejor del Big Bang, a lo mejor de la evolución del hombre, todo eso va a ser ideas o van a ser teorías que él pueda concebir en este cuadrado. Y fuera de eso no tenga ninguna limitancia a él poder acceder al conocimiento real de Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios en su forma cabal, aunque pasemos toda la vida investigando acerca de esto, no podríamos conceder a Dios. Pero a Dios sí, los hombres lo pueden concebir de alguna cierta forma o lo pueden percibir. ¿Cómo lo pueden percibir los hombres? Toda la humanidad, según yo, ha percibido a Dios de diferentes aspectos. Por ejemplo, si nos vamos a los incas, ellos hicieron altares pensando en que había un ser superior. Entonces, si nos vamos a los mayas, si nos vamos a la Grecia clásica, si nosotros nos vamos a lo mejor a China, o si nosotros a lo mejor nos vamos a la Europa, vamos nosotros a ver que cada tiempo de la historia, o cada tiempo de la línea cronológica de la historia, concibieron a Dios de diferentes aspectos. Entonces nosotros vamos a ver que ellos pudieron concebir a Dios de alguna cierta forma y Dios está cerca de nosotros. Yo quisiera hacer una paradoja acerca de esto y quisiera hacer una paradoja bastante interesante. Por ejemplo, yo conocí a una persona que hace poco que anduvo buscando su lápiz. Él se puso su lápiz en este lugar, él trabajaba con madera y él mientras estaba trabajando se puso su lápiz en su oreja y él empezó a buscar todo su lápiz porque se lo había perdido. E incluso le dijo a muchos de sus amigos, ¿dónde me dejaron mi lápiz? Pero él no se dio cuenta que empezó a revolver, a mezclar muchas cosas tratando de buscar este lápiz. Podemos decir que las personas hoy en día buscan a Dios y revuelven muchos fundamentos o tratan de buscar a Dios de muchas maneras. Pero lo que este hombre no se dio cuenta es que el lápiz lo tenía en su cabeza. Y el lápiz que siempre anduvo buscando, y a pesar de que desordenó todo, lo que estaba ordenado, siempre lo tuvo en su cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que cada persona, y según mi punto de vista, y según esta teoría que yo tengo, un poco a lo mejor descabellada para algunos, Dios está en cada cerebro de cada persona. Hay un estudio científico en Inglaterra que han descubierto que el amor se centra en una glándula entre los dos hemisferios del cerebro. Eso quiere decir que el amor está en el cerebro. Nosotros representamos el amor en el corazón, pero en realidad ellos descubrieron que el amor está en el cerebro. Para mí tiene eso mucho sentido. ¿Por qué razón esto tiene sentido? Porque Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros al tener el amor en nosotros, tenemos parte de Dios en nosotros. Y a pesar de que el ateo diga que Dios no existe, Dios a él también le dio un conocimiento de Dios. Cada hombre que hable acerca de Dios o que hable en contra de Dios como un ateo, siempre se va a referir opuestamente a Dios. Por ejemplo, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno habla de la oración del ateo, pero él habla con Dios. Él dice, oh tú, oh Dios, tú, pero él habla con Dios. Cualquier persona que a lo mejor puede ser Sartre, o puede ser Nietzsche, o cada uno de aquellos que hablaron en contra de Dios, o que dedicaron su vida académica para hablar en contra de Dios, ellos, a pesar de que dicen que son ateos, siempre han visto esa forma de de decir de que Dios no existe, no ser un ateo pasivo, aquel ateo que dice Dios no existe, o que en su corazón Dios no existe, pero un ateo activo, ese que está siempre diciendo que Dios no existe y tratando de buscar lógicas para tratar de decir que Dios existe. De una forma empírica a Dios no la vamos a conocer, de una forma positivista a Dios no la vamos a conocer. Con la ciencia a Dios no lo vamos a hacer porque Dios no es una cosa, pero Dios es verdad, es vida, Dios es espíritu, Dios es como el viento. El viento tiene algo bien paradójico, el viento no se puede ver, pero a la vez se puede ver. Cuando nosotros vemos que un huracán pasa, nos dimos cuenta que el viento hizo eso, a pesar de que no lo vemos, pero lo sentimos. Así también es Dios. Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir.
Y a pesar de que cada una de las personas que tratan de decir de que Dios no existe, en realidad sí, ellos conocen y creen que existe, pero tratan de alguna cierta forma de negar la existencia de Dios. Dios le dio a cada persona una cierta medida de fe. Entonces el ateo tiene fe, pero tiene poca medida de fe. Entonces ahí entra la duda. Y cuando nosotros tenemos, a lo mejor un cristiano tenga mucho más fe, va a creer en ese Dios cristiano, en ese Dios apostólico, en ese Dios que hizo todas las cosas, lo visible y lo invisible. Nos vamos a dar cuenta de que nosotros lo que hablemos, nos vamos a dar cuenta de que Dios está en medio de cada uno de nosotros.